Bueno, mis hermanos, oremos para colocar este momento en manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre amado, porque eres tú, Señor, que da la provisión, aparejas el tiempo, el momento, nuestros corazones, nuestra disposición de venir a escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor. Que seas tú, estando acá, Señor, en esta iglesia, Señor, para que todos estemos atentos a la palabra que vamos a compartir hoy. Gracias, Señor, por darme este privilegio de poder manifestar a los hermanos esta enseñanza, Señor, que sea de buena aplicación, Padre amado, para que nuestras vidas sean transformadas, Señor, para que seas tú obrando en nosotros por intermedio del Espíritu Santo y poder llevar a cabo esta obra tan hermosa y tan maravillosa que tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser buenos misioneros, Señor, buenos evangelizadores, Señor, porque esa es la gran misión, evangelizar acá en Funza, en Madrid, en Mosquera, Turbo y en todo el mundo, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Permite también a los hermanos que aún no han llegado, aparejarles el tiempo para que puedan venir, Señor, y damos gracias por ello, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vengo a hablarles de un gran varón, un hombre que pues influyó también en otros hombres de la iglesia, de la Biblia, en esta gran obra que el Señor nos permite, que es ir, evangelizar y llevar su palabra. Hoy les voy a hablar de José, que ahí no está, sino al cual lo llamaron Bernabé, correcto, sí. Bernabé, que su tradición es hijo de consolación. Este hombre nació en el siglo I, el siglo juliano, más o menos en esta época, el primer siglo del Imperio Romano, el cual estaba como gobernante, el emperador Augusto. Nació en Chipre, una pequeña isla al frente de Siria, en el Mediterráneo, y falleció en el año 61 aproximadamente, también en su natal Chipre. Este hombre falleció incinerado, muerto en la hoguera. ¿Por qué? Por Cristo, por la palabra, por llevar el evangelio, por oponerse a lo que en el momento estaba supuestamente mal que estaban haciendo ellos. Murió también allí en Chipre, incinerado. Era judío, levita, como lo podemos ver en la palabra. Dice Hechos 4:36, donde aparece por primera vez el nombre de Bernabé. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, como dije anteriormente, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Y ahí viene una primera característica de este gran hombre, en el versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí podemos ver una gran cualidad de este varón, que era dador. Pero un dador, ¿qué? Dador honesto. Recuerden que posteriormente a esto vino Ananías y Zafira, que ellos también vendieron su heredad, pero hicieron como un trueque, hay un acuerdo entre ellos para no dar todo lo que habían vendido la heredad. ¿Y qué les pasó? El Señor los castigó. Entonces ocurrió ahí la muerte de estos dos personajes. Dice que Bernabé vendió su heredad y la puso a disposición de los discípulos. Entonces podemos ver que era un hombre dador, honesto, porque así tal cual como la vendió, entregó este dinero a los apóstoles. Amaba la obra, ¿sí? Daba la ofrenda, y con su testimonio sabía cuál era el compromiso de la iglesia. Eso es lo que
encierra a este varón en esa primer cualidad que él tiene. La pregunta es, mis hermanos, ¿somos honestos nosotros también, como cristianos? Con nuestra ofrenda, con nuestra vida, con el apoyo que tenemos acá en la iglesia, con todo aquello que el Señor nos brinda para servir. Todo eso encierra ¿en qué? En nuestro testimonio. O somos unos acá el domingo de 9 a 11, 12 y media, y cuando salimos nos comportamos de otra manera. Si decimos ser cristianos, debemos transformar nuestras vidas y seguir siempre en una conducta correcta. Dice la palabra también que este hombre tenía un sobrino, Juan Marcos. Cuando Pablo estaba preso en Roma, cerca del año 61 más o menos, cerca a la muerte de Bernabé, le escribe una carta a la iglesia de Colosa, los colosenses. Podemos ver en Colosenses 4:10, cuando Pablo, aún prisionero, está alentando a la iglesia de Colosa. Y dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Entonces ahí no está aclarando qué ocupación tenía Juan Marcos, o más bien qué afinidad tenía con él. Era sobrino de Bernabé, ¿cierto? También nos dice la misma escritura que Bernabé tenía una hermana llamada María. Esto también lo corrobora la escritura en el momento cuando estaba Herodes, que había muerto a espada a Jacobo, y fue también a prenderle a Pedro, que estaba encarcelado. ¿Y qué sucedió ahí? El ángel llegó y lo sacó de la prisión y lo llevó. ¿Lo llevó a dónde? Lo llevó a la casa de María, ¿cierto? Y podemos ver en Hechos 12:12 también. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué podemos concluir de estos tres personajes? Bernabé, dador honesto, cumplidor de la obra, estaba enfocado en ayudar. Juan, aquí como dice que también era un joven, pero que estaba también encaminado en el Señor. Y María, su hermana, estaba prestando su casa para que lloraran, porque dice donde muchos estaban orando, también servía al Señor. Podemos ver que es una familia que está encaminada ¿qué? A la obra del Señor, a dar, a servir, a prestar esta casa para que se reunieran y oraran. Lo estamos haciendo nosotros, mis hermanos. Tenemos que estar unidos en familia para cumplir la obra del Señor. Nosotros, como maestros, sacerdotes de nuestros hogares, debemos estar guiando nuestros hogares al lado de nuestra amada esposa idónea, para que nos ayude con nuestros jóvenes hijos que van a estar con algunas rebeldías. Claro que sí, nosotros también pasamos por ellas. Aún nosotros tenemos dificultades, tenemos tentaciones. Tenemos que estar alerta a eso, hermanos. Una familia unida, que todos estemos pensando en una sola dirección, llevarnos al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y asimismo nuestro buen testimonio. ¿Cómo podemos dar buen testimonio? Con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, acá mismo en la iglesia. Nuestro comportamiento, nuestra manera de ser. Eso es lo que da el cambio. Porque si nosotros decimos ser cristianos y no hay nada que lo manifieste, ¿cómo nos van a ver las otras personas? ¿Cómo nos va a ver aquel incrédulo que dice, no, pero si eso es ser cristiano, prefiero no serlo? Nuestro testimonio es nuestra hoja de vida, nuestra carta de presentación delante del mundo, porque el mundo es adverso y siempre nos va a ayudar por otras cosas que no somos. Pero si nosotros estamos ahí firmes, siempre con la palabra, siempre con nuestro buen testimonio, de seguro que habrá mucha gente que quiera adherirse al Señor también y seguir la vida que nosotros hemos, o más bien que el Señor nos ha transformado. En la vida de este hombre, Bernabé,
No podemos dejar a un lado grandes hombres que estuvieron involucrados con él, como Saulo, que después llegó a ser Pablo, ¿cierto? Quiero poner unas características de los dos como para hacer una pequeña comparación de estos dos personajes. Por ejemplo, Bernabé nació en Chipre, una pequeña isla. Saulo era de Tarso, una metrópoli ya más grande, y era una ciudad filosofal, de filósofos. Bernabé era campesino, aunque era levita. Saulo era preparado, era un hombre que estaba también preparado en las leyes judías como en las leyes de Dios. Por algo estaba persiguiendo a los cristianos, ¿no? La personalidad de Bernabé era más hacia la gente, más compasivo, más exhortador. Saulo era más firme, más determinado. Bernabé era un poco más paciente. Saulo tenía ese don de liderazgo. Viendo esta analogía de aquellos dos personajes, estos dos hombres, no se parecían mucho. Uno era diferente al otro, salvo ya cuando Pablo ya cree en el Señor y ya se vuelve también más compasivo. Inclusive ahí en Hechos la palabra nos dice cómo era Bernabé. Hechos 11:24 nos dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Imagínense semejante denominación: varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué bueno sería que todos fuéramos unos Bernabé, ¿cierto? Que llegáramos a tener esa llenura, tanto del Espíritu Santo y de fe. En la Biblia aparece más o menos unas 37 veces esa parte: Pablo, Bernabé, Bernabé, Pablo. 12 primero Bernabé, Pablo. Y las otras 25, Pablo, Bernabé. Entonces estos dos nombres pues nos están bien marcados, los cuales nos demuestra cómo ellos estuvieron trabajando de la manito los dos, uno del otro. Y podemos ver también más adelante cómo Bernabé, viendo la conversión de Pablo en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor se le aparece a Pablo, y él iba a Damasco. ¿A qué? A atacar a los cristianos. Y se le aparece y le hace transformar su vida. Lo envía allí a Damasco para que vaya un hombre a ayudarle. Y le dice el Señor a Ananías, no es Ananías el mismo de Zafira, sino otro Ananías, para que vaya a ayudar a Pablo, porque Pablo había quedado enceguecido. Y le dice a Ananías al Señor: ese hombre ha hecho males a tus santos en Jerusalén. ¿A él quieres que vaya y ayude? O sea, decía, pues este hombre nos ha atacado todo el tiempo, quieres matarnos, quiere asesinarnos, quiere acabar con nosotros. Y mire lo que le contesta el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para ayudar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve, porque mi instrumento es escogido. Mis hermanos, todos somos instrumentos escogidos del Señor. Por algo Él nos rescató. ¿Qué estamos haciendo? Oremos para que el Señor obre en cada uno de nosotros, en ese instrumento que Él nos escogió, porque no fue por nosotros, fue por la gracia de Él, que nos rescató, que nos salvó y que nos va a llevar al camino que es, para que nosotros podamos así mismo cumplir su obra. Dejemos lo que Él trabaje en nosotros. Eso es lo que tenemos que ser, instrumentos escogidos del Señor. Dios trabaja a través de la gente, Dios trabaja a través de cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿estamos dejando que el Señor trabaje en nosotros? ¿O por el contrario, estamos mirando cómo esquivamos esa responsabilidad que el Señor nos dio? Solo medítelo ahí, mi hermano. Pero tú tienes algo que hacer, de cierto que sí, que a veces dice, no encuentro cuál es mi don, qué tengo que hacer, qué tengo que colaborar en la iglesia. El Señor te va a indicar qué debes hacer en su debido tiempo. Pero ¿cómo le podemos pedir? En comunicación con Él, orando que me abra eso a lo cual fui destinado
a colaborar acá en la iglesia. Vemos esto, mis hermanos, que una vez que Pablo creyó y se fue allí al desierto, estuvo capacitándose, vuelve nuevamente a Damasco a predicar, y es tanto el fervor que predica, que ya no es el que persigue, sino al contrario, él es el perseguido, ¿cierto? Va Bernabé a buscar a Pablo, como lo dice en la palabra, Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Bernabé, mis hermanos? Lo cogió, lo guió y lo llevó a donde sus supuestamente enemigos, porque era a los cuales él le atacaba. ¿Y quién iba a creer? Todos, ¿cómo así? Pero si este era el que nos estaba persiguiendo para matarnos, ¿ahora lo vas a traer acá? Es como si yo fuera a traer a una persona que sabemos que es alcohólico, que está perdido, y de repente a un momento a otro el Señor lo transforma y lo traigo a la iglesia. Pero mi hermano William, ¿qué pasó? Va a traer a este tipo que está. Nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? El Señor obra en un momento. Mire cómo hizo con Pablo. Lo transformó en un momento. Y mire qué hombre llegó a ser. Entonces tenemos que ser como Bernabé, guiando a las personas, apoyándolas, trayéndolas de la mano. Así para muchos piensen que ellos no han creído, pero no es que el único que sabe eso es el Señor. El único que sabe que hay en el corazón de esa persona es el Señor. Nosotros no podemos juzgarlo y tenemos que guiarlos. Así también aquí en la iglesia lo podemos hacer, mis hermanos. Nosotros podemos estar mirando a todos los hermanos, aquel que a veces no viene, aquel que a veces tiene problemas, que tiene conflicto, guiándolo al Señor. Como los padres, nosotros cuando tenemos nuestros hijos, nosotros queremos guiarlos, orientarlos, mirar que lo que ellos quieran estudiar, apoyarlos. ¿Quieres estudiar esto? Claro, desarróllate, te ayudo, te va a colaborar, va a hacer hasta lo imposible para que tú estudies esto. Pero antes de estudiar, de ser profesional, tienes que dedicar tu vida al Señor. Esa es primero que todo la misión. Luego sí apoyarlos para que tengan su desarrollo en su actividad profesional. Esos jóvenes a veces necesitan ayuda, para eso estamos. Y acá en la iglesia hay muchos jóvenes en la fe, hay muchos niños en la fe, y eso es lo que tenemos que hacer, cogerlos de la manito y orientarlos, guiar como nadie creía en Pablo, porque era el enemigo número uno de los cristianos, y lo cogió Bernabé y lo trajo a la iglesia. ¿Cuántos Bernabé quisiéramos tener en la iglesia? Hombres y mujeres que hagan su pedacito para la obra del Señor, que rescaten a esas personas, que las traigan, para que todos estemos en un mismo camino. Este Bernabé tenía la habilidad de preocuparse por los demás, de estar pendiente de ellos, ¿sí? Tanto así que una vez que ya trajo a Pablo, sabemos cómo fue su ministerio, y empezaron ellos a divulgar la palabra, estando en Antioquía, los dos. Tal sería su predicación que todo el mundo quedó pues anonadado, y gracias a esta predicación se convirtieron muchos al Señor. Y gracias a esa predicación que tuvieron allí, fue por primera vez que en Antioquía se les llamó cristianos. Antes se les llamaba los del Paso. Lo podemos ver en Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén. Sí. Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Allí fue este varón. Y estuvieron trabajando tanto en la obra del Señor que empezaron, digamos, como a unir sus fuerzas, Pablo y Bernabé. Arrancaron y empezaron a difundir la palabra del Señor, tanto que era una multitud la que se unía al Señor.
Ahí es donde podemos pensar nosotros. Siempre hay alguien que tenemos que ayudar. Y siempre hay alguien que nos puede ayudar. No estemos sesgados a que estemos, digamos, como blindados. No, nosotros también podemos fallar. Pero siempre y cuando estemos atentos a que las personas nos puedan exhortar, de igual manera nosotros podemos exhortar a los demás. Porque es una comunión, es un diario de vivir, es una comunión entre los hermanos. Y si todos se dan amor, pues todos vamos a estar de la manito con el Señor. Y la Escritura nos dice entonces que ellos empezaron a unir sus fuerzas, Pablo y Bernabé. ¿Y qué pasó? Empezaron a programar su primer viaje. Pablo y Bernabé dijeron a aquellas ciudades donde iban a predicar. Y Bernabé, ¿qué le dijo a Pablo? Sería bueno que lleváramos a este joven sobrino, a Juan Marcos. Pablo no tuvo ninguna objeción. Vamos a llevar a Juan Marcos para empezar a capacitarlo, a que empiece a mirar cómo es la hora de la misión. Arrancaron. Empezaron obviamente con dificultades y todo como había en esa época. ¿Y qué pasó con Juan Marcos? Joven, inexperto, se devolvió. Les falló a ellos. Como dice en la palabra Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Eran tiempos difíciles, eran perseguidos, a veces no tenían que comer, tenían que caminar mucho. De pronto, no sé, a Juan Marcos extrañó la comidita de la mamá de María. Había días que no comían, tenían que trabajar para su sustento, tenían que caminar. Alguien por ahí indagó y Pablo en sus viajes recorrió 21.000 kilómetros. 21.000 kilómetros es una distancia muy grande. Sacando unos datos, vi, y no más de acá de Funza, a Qatar, donde se va a jugar el Mundial, hay 13.236 kilómetros. Entonces imagínense, ir y volver más o menos hasta la mitad. Ese fue el recorrido de Pablo. Y no fue en avión, no fue en Uber, no fue en Transmilenio, ni siquiera en bicicleta. Era caminando a pie. Entonces, claro, Juan Marcos es un joven. No, yo que me voy a aguantar estas caminadas, estas hambres, ¿no? Se devolvió Juan Marcos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, buscamos excusas? Como Juan Marcos. No, yo que voy a ir a caminar hasta Mosquera a ir a evangelizar. Que voy a ir aquí a la vuelta porque el vecino no me va a atender. Seguro que me va a cerrar la puerta. Que voy a ir a hablar con mi compañero de trabajo, ese me mira mal. Excusas que inventamos. ¿Para qué? Para no hacer la obra del Señor. ¿Cierto? Mis hermanos, no seamos como Juan Marcos. En esa época, porque después fue un gran hombre, ¿no? Entonces, no inventemos excusas. No tengamos esos paradigmas que nos hacen alejar del verdadero enfoque que debemos tener, que es ir y evangelizar hasta Qatar, si es posible. Llevar la palabra del Señor. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y después de eso, bueno, siguió Pedro con Bernabé, cumplieron su viaje, llegaron nuevamente a la iglesia, como todos sabemos, dieron un informe y pasado tiempo pues empezaron a preocuparse qué había ocurrido en estas iglesias que habían fundado, mirando a ver si la doctrina estaba bien, si se habían encaminado en lo que ellos les habían enseñado, si seguían como las directrices que ellos les habían dejado, como ese ejemplo para que ellos pudieran continuar con la obra. Programaron el segundo viaje, ¿sí? Dieron Pablo y Bernabé, no, vamos a mirar cómo están las iglesias. ¿Y qué pasó ahí en ese segundo viaje? Le dice Bernabé a Pablo, bueno, vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo le dice, pero a Juan Marcos, el que nos dejó botados allá, el que no nos colaboró allá, que supuestamente llevamos esa vitalidad de ese joven para que nos diera más ánimo y nos dejó botados. No,
no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con llevar a Juan Marcos. Y lo dice la palabra, Hechos 15:35. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Fue la primera objeción que puso Pablo. Pablo era un hombre recto, directo. Dijo, no, Juan Marcos no va. ¿Qué hizo Bernabé? Dijo, no, yo lo voy a destruir, yo voy a ayudar a Juan Marcos. Hubo discusión entre estos dos varones, había un equipo, y empezaron a discutir, ¿sí? Entonces Pablo, viendo que Silas había llegado hace unos días, dijo, bueno, yo me voy a ir con Silas, tú vete con Juan Marcos. Ese equipo se empezó a dividir, pero a Dios no se le escapa nada. Dios tiene todo fríamente calculado, como se dice. Todo está bajo el control de Él. Y esa tragedia, de esa división de estos dos grandes hombres, en vez de tener un equipo, ¿qué pasó? Se abrieron dos. Pablo y Silas, Bernabé y Juan Marcos. Entonces el Señor lo que hace es, de esas dificultades que tenemos, nos da la solución, una solución más amplia. Lo que pasa es que a veces nosotros nos enceguecemos y no queremos ver. Siempre, mis hermanos, que tengamos una dificultad para cumplir la obra, orémosle al Señor. Que no podemos ir con este hermano, que no me entiendo bien con él. Pero mire, Pablo y Bernabé no eran muy iguales, eran diferentes. Y aún así hicieron equipo los dos. Que después tuvieron adversidad por Juan Marcos. Se volvieron a separar. ¿Pero para qué? Para abarcar más, para regar más el Evangelio. Entonces unos iban a un lado, los otros al otro. Ese era el objetivo del Señor. Mirar que ellos pudieran discutir para que cada uno armara su grupo y siguieran la misión que hay que hacer, promulgar el Evangelio. Y mire el corazón de este varón de Bernabé, que vio a este joven inexperto que ha fallado, que dijo, le voy a dar una segunda oportunidad. ¿Cierto? Claro que sí, todos fallamos. Los chicos, hay unas edades que son terribles, fallan, como nosotros en alguna oportunidad fallamos. ¿Y quiénes somos, vuelvo y repito, nosotros para juzgar, para decirle a un chico que falló? No, ya no más. Tenemos que ser esos Bernabé y coger a Juan Marcos de la manito y decirle, claro, tienes otra segunda oportunidad, tienes que capacitarte, tienes que cambiar, tienes que transformarte y volver a encaminarte a servir al Señor. Necesitamos, claro que sí, jóvenes que sean líderes acá en la iglesia, a los cuales después de una capacitación les podamos encomendar una labor de liderazgo, de que puedan definir cosas. Claro que sí, esos muchachos los necesitamos acá en la iglesia y en todo lado, porque no es que es la sangre que renueva la iglesia. Pero si estamos con Pablo también renuentes a que no se fue, también le dio una enseñanza a Pablo. Hay órdenes, claro, hay unas cosas que seguir, pero así mismo como hay unas cosas que seguir, unos reglamentos, también podemos darle oportunidad a estos chicos, otra segunda oportunidad. Yo creo que el Señor a cada uno de nosotros nos dio más de una oportunidad. A mí personalmente, me llevó por primera vez a la iglesia y yo no quería volver. Mi esposa casi me llamaba jalado de las orejas y yo renegando, no. El Señor me dio 1, 2, 3. ¿Cuántas oportunidades me dio el Señor? Si hubiera sido una y ya, no estaría aquí, mis hermanos, creo yo. Estaría por allá, en otro lado. Entonces debemos aprender eso también. Aquellos jóvenes, ayudarles, encaminarlos, instruirles para que sean los futuros líderes, para que empiecen a tener esa solidez, tanto en la fe como en los servicios de acá de la iglesia. Esos jóvenes los necesitamos. Y también, si pueden fallar, vengan como Juan Marcos fue a Bernabé. Y claro que sí, que acá hay muchos Bernabés que los pueden capacitar para que empiecen a hacer la obra acá en la iglesia. Después de esto, Bernabé se fue para Chipre con Juan Marcos. Estuvieron allí evangelizando, vuelvo repito, le estuvo capacitando tanto tiempo a Bernabé a Juan Marcos, que así lo llevó a volver en un gran hombre. Es tanto así que si se hubiera rehusado,
¿Dónde estaría el Evangelio de Marcos, no? Nunca lo hubiera escrito, nunca hubiera acompañado a Pedro a esos viajes, nunca hubiera aprendido tantas cosas de Pedro, las cuales él plasmó en su Evangelio. Y podemos ver cómo al final, después de tantas cosas, y que Pablo había reconocido ese error y visto cómo este hombre había transformado, que dice Pablo en la segunda carta que le escribe a Timoteo, 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Me es útil para el ministerio. Imagínense, pues, primero que decía, no, ¿qué lo va a traer? ¿Qué lo vamos a llevar para qué? Nos había dejado botado. Pero ahora me es útil para el ministerio. Eso también nos enseña a nosotros también. Mirar, no sesgarnos en poner muchas trabas y muchas cosas. Porque así como este gran hombre, Pablo, se equivocó, nosotros también podemos equivocarnos, claro que sí. Pero siempre es tener la dirección del Espíritu Santo y del Señor que nos ayude a iluminar, a ver en esos corazones y mirar ese cambio que pueden tener estos jóvenes. También le dice en su carta a Filemón Pablo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces realmente podemos ver quién fue Juan Marcos después, con Pablo, estuvo ayudando en la obra. Y también lo que dice Pedro, en el 1 de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Mi hijo en la fe, ¿no? Así como le decía Pablo también a Timoteo, amado hijo. Entonces mire estos grandes jóvenes, estos varones, cómo pudieron llegar allá. No solitos. Si los hubiéramos dejado como en el primer viaje, se hubiera olvidado Juan Marcos. Pero miren esta capacidad de este hombre del cual estamos viendo, de Bernabé. Cómo era honesto su testimonio, cómo era esas ganas de servir a la obra, cómo era su comportamiento cristiano, su familia, el entorno donde él vivía, trataba a dirigirse sobre ello. Siempre iba hacia la misma dirección. Yo creo que entre los apóstoles no había celo de ninguno ni otro. Inclusive cuando Pablo empieza a tener más protagonismo que Bernabé deja a un lado y no hay egoísmo ni nada de ellos. Igual acá en la iglesia, mis hermanos, el pastor está dando un curso de doctrinas para que todos se preparen, todos nos preparemos, empecemos a indagar sobre el Señor. El hermano Fren también está dando uno de interpretación bíblica. No hay egoísmo, quiere que todo el mundo aprenda, que todos estemos instruidos, que todos estemos preparados. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor. No es que yo esto lo sé y me lo guardo y a nadie se lo va a compartir. No. Así como estos grandes hombres querían ayudar a un Juan Marcos, a un Timoteo, así también la iglesia estamos para eso, ayudarnos. Y igualmente nosotros necesitamos retroalimentarnos también. Por hacer dos personas diferentes como Pablo y Bernabé, uno enfocado en una cosa, el otro en otra, pero arman un equipo. Y de esos dos va a salir otro equipo, y de esos otro equipo y otro equipo. ¿Para qué? Para extender la obra, para que la iglesia cada día crezca más. De igual manera también apoyando a esos jóvenes, a esos Juan Marcos, no sesgándonos. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Estar enfocados en una misma dirección hacia la obra, orientándonos siempre por el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude y nos guíe siempre a lo que tenemos que hacer. Podemos ver esas características de Bernabé: hombre honesto, buen testimonio, buen cristiano, un hogar enfocado a la obra, guiando a Pablo, aquella persona alejada, menospreciada, que aparentemente era enemigo de los cristianos, pero lo tomó de la mano y lo llevó, apoyando a su sobrino Juan Marcos, capacitándolo
queriendo trabajar, haciendo equipo. Eso también es lo que tenemos que hacer. Así no piense igual con el otro hermano. No, que es que con este hermano casi no hablo. Pero es que no es, se trata de ir a hacer chisme con el hermano. Tenemos que cogernos de la mano y hacer la obra del Señor. Las cualidades que Él tiene y las cualidades que yo tengo pueden complementarse unas a otras. Ah, que es que soy muy tímido y no puedo hablar. El Señor lo va preparando, mis hermanos. Yo también, aunque no crean, soy un poco tímido, pero el Señor es el que hace la obra. Yo me imagino que el hermano Efraín, que el pastor Hugo también, en sus inicios empezaron así, pero el Señor es el que hace la obra. Depende de ti que tengas dispuesto tu corazón, que no inventes excusas como Juan Marcos, que me voy a volver. No, el Señor seguro que tiene una misión para cada uno de nosotros que estamos ahí sentados esperando a que el Espíritu Santo obre. Lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé como ese sacudón. Bueno, hay que trabajar, mi hermano, porque la obra del Señor, sin obras, la fe sin obras, dice Santiago, exacto. Entonces, mis hermanos, tú allí que estás, que empiezas que de pronto no puedes en qué servir a la iglesia, pídele al Señor, órale. El Señor te va a capacitar, te va a llevar por ese camino en el cual puedes servir. Hay muchos ministerios, el de venir a hacer el aseo, el de venir a hacer el refrigerio, el del coro, las alabanzas, de la enseñanza de Salacuna, de los pequeñitos, de jóvenes, ministerio de damas, ministerio de caballeros, parejas, infinidad de cosas. Estar pendiente de que cualquier cosa de la iglesia puede dañar. Claro, es bueno que el hermano diga, hay una farola como vencida, mi hermanito, o está como iluminando mal. Eso es bueno, eso es un ministerio que el Señor ha puesto, estar pendiente de las cosas. No todo lo pueden hacer el pastor y el hermano Efraín. Ellos son Hewlett Packard, pero tampoco multifuncionales. Gracias a Dios los tenemos a ellos porque ellos nos instruyen. Pero entonces también tenemos que ser como ese Bernabé que le da la manito a Juan Marcos y le apoya en la obra. Aún así, mi hermano, si también tienes duda de que tu convicción, de que aún no has puesto tu corazón, ríndete ante el Señor. Tú que estás ahí escuchando, dale la principal ofrenda al Señor. ¿Que cuál es? Tu vida. Rendirte ante el Señor y decirle que eres pecador, que has fallado, como Juan Marcos pudo abandonar la obra, pero tú puedes avanzar, recibir capacitación y decirle al Señor que te perdone. Entrégale tu vida y es hora de que te conviertas al Señor. Le entregues tu vida y sigas el camino que Él tiene destinado para cada uno de nosotros. Nosotros no sabemos, pero Él sí sabe cuándo y en qué momento tienes que servirle al Señor. Y depende de ti que ese corazón se ablande, que no sea como una roca que no permita que entre lo que el Señor quiere obrar en ti, sino por el contrario, que se expanda y reciba todas esas dádivas que el Señor te está dando. Qué gran gozo poder estar sirviéndole al Señor con alegría, con armonía, ayudando a las demás personas, siendo un buen testimonio para todas aquellas personas que te rodean y siendo un buen ejemplo en el caso de las personas casadas para sus hijos. Los hijos van a hacer lo que sus padres sean y yo puedo traer a mi hijo obligado o puedo traerlo con gozo como yo vengo. Depende como él me ve a mí, la actitud de venir a la iglesia, de hacer mi devocional, de orar al Señor, de buscar la palabra, así mismo él va a hacer. Y eso se va replicando, mis hermanos. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Podemos ver a veces rebeldía, claro, pero también tenemos que dar segundas oportunidades. Este varón Bernabé nos enseña muchas cosas, aunque aparece muy poco en la Biblia, pero mire a cuántos hombres ayudó. Pablo, ¿qué más podemos decir de Pablo? Nos quedamos sin argumentos para decir todo lo que este varón fue. El mismo sobrino Juan Marcos también estuvo con Pedro. Necesitamos eso, mis hermanos, que el Señor con gozo, con armonía, nos transforme a esos varones como Bernabé, a esas damas también como Bernabé,
para que todos estamos congruentes llevando la obra del Señor como Él la quiere, no como yo quiero. Porque mire lo que le pasó a este chico Juan Marcos. Cayó, fue débil, pero no se quedó ahí. Tomó iniciativa y siguió adelante, y ahí está en el Señor. Siempre pegaditos a la palabra, siempre estando fortalecidos por la palabra. Esto es lo único que nos ayuda. Entonces es buen momento para que reflexiones. Si tu vida no está acorde, si ves que tienes una falencia, si ves que vas por algún camino que no es decoroso, que no es buen testimonio, haz un alto, claro que sí. Pero apóyate para que el Señor te ayude como Juan Marcos, para que haya un Bernabé y te lleve a los pies del Señor. Ríndete ante el Señor. Es el momento de decirle que somos pecadores, le hemos fallado. Aquel que entregó su Hijo perfecto para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Qué le podemos dar nosotros? La ofrenda más grande de nuestras vidas, entregárselas todas a Él. Quiero que oremos, mis hermanos, y reflexionemos en la vida de este gran hombre. Amado Padre Celestial, Señor, Padre Santo, te doy gracias, amado Padre, porque eres tú, Señor, que nos permites hablar de estos grandes hombres que has tenido tú, Señor, a lo largo de la historia, de los cuales podemos aprender, Señor, porque tú nos dejas este legado, amado Padre. Tú nos permites indagar en la vida de estas personas para que podamos nosotros adquirir esas cosas, esos grandes dones que tú les diste a ellos. De igual manera para que los podamos aplicar en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser unos cristianos honestos, verdaderamente enfocados en la obra tuya, Señor, para que sigamos siempre de tu mano, Señor. Permite, Señor, también que tengamos un buen corazón como este varón Bernabé, que podamos apoyar a la gente, que podamos guiar a aquellos que están perdidos en el mundo, podamos rescatarlos y transformarlos en grandes hombres que hagan tu obra, Señor. Aquellos jóvenes también, Señor, apoyándolos, instruyéndolos también para que puedan formar su liderazgo, para tener un buen trabajo en equipo con la iglesia, Señor, porque sabemos que la obra es tuya, Padre Santo. Todo lo que podemos aprender de ti es únicamente por tu infinita misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer, a que estemos siempre pegaditos de tu mano, Señor, orando, pidiéndote, Señor, que nos dé fuerzas. Sabemos que estamos en un mundo totalmente adverso, Señor, y ya no sabemos nuestros hijos si están infundidos por tantas cosas malas y negativas que el demonio ha puesto en este mundo, Señor. Es hora de que también recapacitemos, Señor. Que tú entres también en nuestros corazones y nos hagas cambiar esa manera de pensar. Hay cosas que de pronto pensamos que son sutiles, pero ahí está el enemigo llevándonos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser unos buenos cristianos, fieles cristianos, apoyándonos, instruyéndonos, formándonos, Padre Santo, haciendo buen equipo de trabajo, sirviendo acá en la iglesia. Necesitamos manos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos, Señor. Que seas tú ayudándonos para llevar estas misiones a lo largo y ancho del país, donde quiera que estemos, que podamos testificar tu nombre, darte gracias por la obra infinita que tú hiciste, por ese sacrificio perfecto que tú presentaste allí en la cruz, Señor, para podernos librar de nuestros pecados, Señor. Damos mil y mil gracias, Señor, porque permites que nos congreguemos acá para que estemos fortaleciéndonos unos a otros, y así, Señor, continuemos con tu obra, Señor. Permite, Señor, también que esto llegue a nuestros corazones y pueda transformar nuestras vidas. Que quede algo de esta enseñanza, de estos grandes varones que tú has puesto en tus escrituras para que lo podamos aplicar en nuestras vidas. También permite que aquellas personas que aún no han venido, Señor, aparejen su tiempo y puedan venir a aprender más de tu palabra y de tu mensaje, Señor. Guárdanos, Señor, llévanos de nuevo a casa, Señor, protégenos y dejamos este día en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.